Y fíjese que Dios me habló muchas cosas, así que disponga su corazón para aprender, y no tan solo para aprender, sino para entender. Diga conmigo: Señor, te pido sabiduría, prudencia, entendimiento, buen juicio para tomar decisiones que te agraden y que me lleven a cosechar todas las victorias que tú tienes preparados para mí. Amén. Primera de Reyes 4:29. ¿Ya están ahí? Dice: y Dios dijo a Salomón sabiduría, prudencia, dice que muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Salomón tenía una gran encomienda. Si la puedes abrir, hijo, por favor, porque no puedo con esta mano. Dice: para gobernar un pueblo muy grande y llevarlo por buen camino, y así cimentar en paz el gobierno de Dios para su pueblo. ¿Qué era lo que Salomón pidió a Dios? ¿Qué pidió? Sabiduría. Pidió sabiduría, y le fue dada mucho más que sabiduría. Le fue dado, aparte de sabiduría, inteligencia. Le fueron dadas riquezas, le fueron dados bienes, le fue dado el favor de todos sus enemigos y largura de días, ¿sí? Porque reinó 40 años. ¿Sí sabía que el número 40 en la Biblia representa lo que es un juicio de Dios? El número 40, cuando tú lo encuentras en la Biblia, representa como una sentencia. Por eso vas a encontrar que fueron 40 años los que vagó el pueblo de Israel en el desierto. Esa fue una sentencia de Dios, pero una sentencia en el sentido malo. Pero aquí los 40 años de Salomón fueron un decreto de Dios para el reinado de Salomón, pero como estableciendo un decreto de reinado de paz, ¿sí? Dios lo asentó como cuando Dios decreta sobre ti algo y establece un juicio a favor tuyo. En el caso del pueblo de Israel no fue a favor, fue un castigo, ¿verdad? Fue la consecuencia de la desobediencia y Dios le estableció juicio. Pero en el caso de Salomón fue para bendición. Entonces, ¿qué se necesita para hacer una gran obra? No sé si ustedes se hayan preguntado, ¿qué se necesita para cumplir mi llamado? ¿Qué se necesita para cumplir el propósito de Dios en mi vida? Salomón estaba estableciendo, consolidando el reino que Dios había decidido establecer en el pueblo de Israel. Y todo lo que David, su padre, había conquistado, lo cimentó en Salomón, en su hijo Salomón, y se estableció y se levantó un reinado de paz. Por eso Salomón significa hijo de paz, ¿sí? Porque ahí Dios le dio paz de todos sus enemigos y les prosperó en gran manera. ¿Quién no quiere vivir así? Con paz, con riqueza, con bendición, con sabiduría para hacer las cosas, para hacer todo lo que Dios quiera que hagas, y sobre todo que te da años de vida para hacerlo y para disfrutarlo. ¿Está acá? Porque muchas veces la gente tiene recursos para hacer cosas, pero finalmente luego no lo disfruta, ¿verdad? Así que Salomón le fue concedido todo eso. Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder realizar una gran obra? Número uno, que Dios te la encomiende, para que los que les gusta anotar. Número dos, que confirme tu llamado y te dé su respaldo con evidencias. Número tres, que te dé los diseños y las instrucciones. Número cuatro, sabiduría y entendimiento para ser ejecutados, recursos para ponerlos por obra. Número 7, gracia y favor de los demás. Número 8, victoria sobre nuestros enemigos.
Y número 9, tiempo de vida para realizarlo. ¿Sí? De nada serviría que Dios nos encomendara hacer algo y que fuera muy grande si no hay todos estos requisitos incluidos. Puedes tener recurso, pero estar enfermo y no tener días para poder realizarlo. Sería triste, ¿no creen? Entonces, tiene que estar todos estos ingredientes. Número 1 es recibir la encomienda. Número 2, que Dios te confirme tu llamado y que te dé su respaldo con evidencias. Número 3, lo vuelvo a repetir, que te dé los diseños y las instrucciones de lo que habrás de hacer. Número 4, que te dé la sabiduría y el entendimiento para ejecutar esos diseños y esas instrucciones. Número 5, que te dé los recursos económicos, ¿verdad?, para ponerlos por obra. Número 6, la gracia y el favor de todos los demás, todos los que habrán de intervenir, porque de nada sirve que Dios te encomiende algo si no tenemos el favor de la gente que nos va a ayudar en el proyecto. ¿Está acá? Porque de nada sirve. Nosotros no somos Superman, no somos el llanero solitario y su amigo el toro. Nosotros necesitamos gente alrededor de nosotros para realizar esa gran obra, ¿ok? Entonces sí necesitamos la gracia y el favor de los demás. Número siguiente dice victoria sobre los enemigos. Esto es, no podemos estar siempre peleando y en batalla. Para poder construir necesitamos tiempos de paz. ¿Está acá? ¿Ok? Número siguiente, es que creo que yo me salté un número. Tiempo de vida para realizarlo. ¿Está acá? Ahora, ¿cuáles serían los enemigos de una gran obra? De aquel que realiza una gran obra. Pregúntale al que está junto a ti, ¿qué gran obra Dios te ha encomendado? ¿Qué gran obra Dios te ha encomendado? Porque si nosotros no sabemos qué obra es la que Dios nos ha encomendado, primero necesitamos recibir la encomienda. ¿Está de acuerdo? Y después seguiría todos los puntos que les acabo de decir. Pero voy a hacer de cuenta que usted ya recibió la encomienda. Tal vez la encomienda tuya sea restaurar tu familia. Tal vez tu encomienda sea levantar tus hijos, ¿verdad? Tal vez la encomienda tuya sea levantar una empresa. Tal vez la encomienda tuya sea levantar un ministerio. Tal vez la encomienda tuya sea, no sé, cualquier otra cosa que Dios haya puesto en tu corazón, ¿verdad? Que tenga que ver con su reino, que involucre su reino, ¿sí? Y que esa gran obra vaya más allá de nuestras fuerzas. Porque lo que nosotros podamos hacer en esta tierra, en nuestras propias fuerzas, no viene de Dios. Para el que la encomienda sea de Dios, tiene que ser una obra que va más allá de nuestras fuerzas, para que entonces tú sepas que la encomienda viene de Dios. Porque no involucra, si lo podemos hacer sin el Espíritu Santo, entonces es terrenal. Pero si necesitamos al Espíritu Santo, entonces el llamado es celestial. ¿Está acá? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los distractores para aquellos que edifican una gran obra? ¿Sí? Nehemías 6:3, del 3 al 5 dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto, dice, hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano.
¿Cuáles serían los distractores para aquellos que edifican una gran obra? Número 1, sacarte de tu enfoque. El enemigo busca que aquellos que Dios les ha encomendado edificar su reino sean sacados del enfoque. Y esto tiene que ver, no te distraigas, no pongas tu vista en cosas que no son importantes. ¿Qué sería poner nuestra vista en cosas que no son importantes? Nosotros estamos rodeados de personas que están edificando junto con nosotros, pero también alrededor de esas personas hay otras personas que no están siendo usadas por Dios para ese fin, sino al contrario, que cumplen el propósito de los que fueron enviados a Nehemías, que era distraer a Nehemías de la gran obra que Dios le había encomendado. Y lo mandaban llamar, dice, hasta 5 veces. Y él les decía: yo no puedo ir porque yo estoy haciendo una gran obra. Va a haber distractores en tu vida, en la encomienda que Dios te asignó, para sacarte del enfoque. Si tú estás luchando por tu familia, va a haber distractores para sacarte del enfoque de la encomienda que Dios ya te dijo. ¿Cuáles podrían ser esos? La gente que se queja alrededor tuyo, el que murmura, el que te dice que no lo vas a lograr, las circunstancias alrededor que a veces pueden no serte favorable a lo que tú quisieras ver. ¿Estamos acá? El que no entiende lo que tú estás haciendo y lo que te ha sido encomendado, y el que mete chismes e intrigas. Esto fue lo que sucedió con Nehemías. Todo esto sucedía alrededor de la gran obra que Nehemías levantaba, que eran los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando tú estás haciendo una gran obra, tú tienes un llamado a influenciar vidas de otras personas. Va a haber distractores alrededor tuyo tratando de quitarte la idea de que desistas de lo que Dios te ha dicho que hagas. Gente que no va a entender quizás tu llamado, que no va a entender por qué haces lo que haces, que no va a entender, ¿verdad?, todas las cosas que Dios te ha hablado, y no necesariamente tienen que entenderlo, déjeme decirlo. Están puestos ahí también para probar nuestra fortaleza en Dios. ¿Me está siguiendo? Están puestos ahí para probar nuestra fortaleza en Dios y para saber si nosotros vamos a obedecer lo que Dios nos dijo. ¿Está acá? Número 2, ¿qué otra cosa puede ser un distractor para aquellos que edificamos? Hacernos perder nuestro tiempo. ¿Para qué querían Tobías y Sanballat que Nehemías dejara la obra para ir a hablar con ellos? Hacerle perder tiempo, distraerlo, que perdiera su enfoque, que se centrara en lo que le iban a decir y hacerlo perder tiempo. Porque cuando nosotros perdemos el tiempo y dirigimos personas, escuche bien, tú vas al frente de tu familia, si tú te desenfocas, toda tu familia se va a desenfocar. Por eso son tan importantes las reuniones de varones y de mujeres. Por eso es tan importante el discipulado. Por eso es tan importante que tú vengas a las clases, que tú te prepares. Mire, no somos los mejores maestros. Yo creo que hay muchos mejores maestros, pero sí creo que qué bueno que no somos los mejores maestros. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios es el que hace la obra. Si no, serían nuestras fuerzas, y es Dios el que actúa. Por eso es bueno que no seamos los mejores. Yo creo que de ustedes van a salir los mejores maestros, pero
cuando nosotros caminamos en fe y le creemos a Dios y le obedecemos, entonces Dios obra. Entonces perder tiempo, el que tú y yo perdamos tiempo, hace que la gente alrededor de nosotros, la que nos está siguiendo, se desenfoque, se desanime, se decepcione, se afloje y pierda el ritmo. ¿Está acá? Por eso tú y yo no nos podemos dar el lujo, si hacemos una gran obra, no podemos darnos el lujo de distraernos y de perder el tiempo. Nosotros no estamos aquí para perder el tiempo, nosotros venimos a ser entrenados por Dios. ¿Por qué? Porque levantamos una gran obra para Dios. Sea lo que sea que tú estés haciendo y lo que Dios te haya dado para hacer es muy grande, amado. Tal vez tú todavía no lo visualizas, no visualizas el panorama completo, pero es muy grande. Entonces no podemos permitir perder el tiempo. Número 3, la gente que pide explicaciones. ¿Por qué haces eso? Y es que ¿por qué haces lo otro? Y es que ¿quién te dijo a ti que tú podías hacer eso? Y es que tú ¿con qué autoridad lo haces? ¿Y por qué? A ver, dime, a ver, convénceme. No, nosotros no tenemos que convencer a nadie. Cuando tú tienes un llamado de Dios, tú no necesitas convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en las personas y las personas se suman al llamado de Dios. ¿Está acá? Dios es el que obra en los corazones de las personas y las personas deciden en obediencia sumarse al llamado y a la encomienda que Dios te dio a ti. ¿Está acá? Por eso nosotros no necesitamos dar explicaciones, solamente obedecer lo que el Señor nos ha dicho. ¿Está acá? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Quiénes podrían pedir explicaciones? Tu familia, tu círculo familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Por qué haces eso? ¿Y para qué lo haces? ¿Y qué caso tiene? Y mira, es muy tarde. Y mira, no, es que es mucho tiempo ahí. ¿Y esto de qué sirve? ¿Y qué nos va a beneficiar? ¿Y para qué? ¿En dónde lo vamos a ver materializado? Y empieza, y empieza, y empieza. ¿Con quién más? Con los parientes, con los hermanos en la fe, ¿verdad? Por eso nuestra vida familiar, nuestra vida interpersonal, nuestro interior como personas, como hijos de Dios, debe de estar resuelto. Por eso nosotros necesitamos sanar interiormente, porque si tu ser interior no está resuelto, tú no puedes construir una gran obra, tú te vas a perder. Por eso mucha gente claudica. No sabes cuántos ministerios fracasan. Y los que saben de estadísticas, creo que dicen que 1000 iglesias cierran cada día a nivel mundial. Yo conozco muchas personas que fueron llamadas a servir a Dios y a los pocos meses o al año o a los 2 años cerraron la iglesia y se fueron y dejaron a las ovejas a la buena de Dios. ¿Sabe por qué? Por esto, porque se distrajeron, porque se cansaron. ¿Sí? Usted no se preocupe, si usted está durmiendo, duerma, descanse. Los que hacemos una gran obra no podemos dormir. Amén. Los que hacemos una gran obra necesitamos estar enfocados. Los que hacemos una gran obra necesitamos estar concentrados, porque sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde es nuestro objetivo, sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Por eso no podemos dormir cuando los otros duermen. Amén. Debemos de ser gente entendida. Si tú no sabes hacia dónde Dios te quiere llevar, ¿cómo quieres que haya gente que te siga? ¿Podrá haber? No. Primero nosotros debemos de estar claros dónde Dios quiere llevarnos, para que entonces haya gente que nos siga. Mire, también va a haber gente que te haga la guerra. Van a haber personas que se van a levantar para inventarte cosas. Eso le sucedió a Nehemías.
la gente empezó a inventarte cosas. Lo que pasa es que tú quieres ser rey, tú te quieres coronar rey, tú quieres levantar una revuelta. Lo que pasa es que tú estás haciendo esto para enriquecerte. O sea, va a aparecer eso también, y nosotros por eso debemos de estar claros en nuestro corazón, claros y resuelto nuestra conciencia con Dios, nuestra conciencia bien limpia con el Señor, para que esos comentarios y esas frases, ¿verdad?, del enemigo no nos den, no nos atraviesen, y un dardo penetre en nosotros y nosotros seamos heridos, lastimados y dejemos todo tirado. El otro día venía platicando con un hermano y veníamos conversando sobre ciertas situaciones que hemos vivido a lo largo de la historia de esta iglesia, y me decía: ¿se acuerda de esta persona, pastora? Y le digo: sí. Ay, ¿verdad? ¿Cuánto hemos andado, verdad? De aquí para allá, de allá para acá, y con este y con aquel, y que luego hacemos esto y que el otro, y que ayúdale aquí y acá. Y le digo: sí, efectivamente. Y me decía: pero ya no están en la iglesia, ¿verdad? No. Qué chistoso, me dice, que todos los que le he mencionado son gente a la que ayudamos, y mucho. Y resulta que a los que más ayudamos son los que no están. Y así sucede. A veces los que más ayudan son los que menos agradecen. Pero la ayuda que se les brindó no fue por ellos, sino fue a Él, porque Él ordenó. Entonces realmente nuestra recompensa no está si están o no están. Nuestra recompensa viene de arriba, porque nosotros obedecimos. Amén. Entonces, pero si a ti no estás sanado de tu corazón, no estás sanado del querer recibir el favor de la gente, la recompensa de la gente, entonces eso a ti te va a dar. Y cuando tú veas que tu familia no responde como tú quisieras, con todo lo que tú les das, con todo lo que tú les entregas, tú te vas a amargar y va a brotar una raíz de amargura en tu corazón. ¿Sí está acá? Entonces tenemos que estar sanos de nuestro corazón, ¿verdad? Si eres de los que te sientes por todo, no la vas a hacer. Si eres de esas personas que no han ejercitado el carácter, que todo lo que les dicen los demás les afecta, entonces vas a ser una persona que vas a dejar todo tirado. Y por eso Dios necesita tratar nuestras vidas de tal manera que nos podamos hacer resistentes, diga conmigo, e inmunes a todo dardo del enemigo, a toda saeta del enemigo, a toda lengua viperina. Tú que estás levantando, porque si tú eres de los que fluctúa, un día estás bien, 3 estás mal, hoy te sientes que te comes el mundo, mañana te sientes la cucaracha más terrible del planeta. La verdad es que así no vamos a lograr nada. Necesitamos tener firmeza de carácter, constancia, y eso no es algo que se compra en la tienda de la esquina. Mucha gente te dice: es que ten carácter, es que ten fortaleza, es que ten ánimo. Pero eso, amado, nadie te dice cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? ¿Dónde se compra? ¿Cómo se come? Eso es fácil decirlo, pero vivirlo es diferente. ¿De dónde viene la fortaleza? Viene de lo alto. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de lo alto. ¿De dónde viene el carácter para perseverar cuando todo mundo se echa hacia atrás? De lo alto, del que te sostiene, del que es tu roca firme, del que es tu cimiento, de aquel que te sostiene y que no te deja retroceder. ¿Está acá? Entonces, nosotros no podemos ser de los que tomamos todo personal. Por eso tenemos que tener resuelto nuestro corazón. No podemos ser de la gente que se ofende por todo. ¿A poco somos de los que se nos arruga el corazón? Decía un pastor, dice: ¿eres tú como de florecita de alelí? Somos guerreros, amado, no somos florecitas de alelí.
Somos guerreros, porque dice la palabra: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestra lucha no es contra sangre y no es contra carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿ustedes creen que con las armas humanas nosotros vamos a poder vencer? No venceremos. Necesitamos la fuerza que viene de lo alto. Amén. Por eso no somos florecitas de alelí. Debemos de ser gente que sabe tomar fortaleza del trono de la gracia. ¿Está acá? Entonces, no nos dejamos afectar por las críticas. ¿Tú te dejas afectar por las críticas? ¿Te dejas afectar por los chismes? ¿Verdad? ¿Quieres soltarlo todo porque se te hace difícil? ¿Porque un día te cansaste? ¿Porque un día dijiste ya no más? ¿Un día dijiste esto es muy duro, esto es muy difícil? Mejor ya no lucho, mejor ya no peleo, mejor ya no hago nada, mejor ya no oro porque no veo nada. Amado, mira, cuando nosotros oramos es una bomba expansiva, es una bomba explosiva. Pero cuando tú vas a orar, tú tienes que creer que cuando tú estás orando, Dios está haciendo algo. Porque cuando tú vienes a orar o vas a tu recámara a orar y tú sientes que tu oración no llega, no va a suceder nada. Mira, ni pierdas tu tiempo. Mejor vete a hacer otra cosa. Porque cuando uno viene a orar, ya sea aquí o en su casa o en los altares, y uno dispone su corazón a orar, uno tiene que creer que el poder que emana de una oración ferviente es una bomba atómica, amado. Que aunque tú no estés viendo nada, Dios está obrando y Dios está operando. Y el enemigo lo que trabaja en la iglesia es para que la iglesia no ore. Una de las cosas por las cuales el enemigo trabaja noche y día es que tú no ores nunca, ni hables con Dios, ni le adores. Por eso la gente, ¿verdad? Viene a la congregación y le da sueño, y el diablo le canta: arroro niño, duérmete ya. Y la gente se está durmiendo, pero se sienta a ver la telenovela y la serie de moda de Netflix y se puede aventar toda la serie de 15 capítulos y no le da sueño. Amado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces nosotros debemos de tomar autoridad. Cuando tú sientes que te estás queriendo cabecear, toma autoridad. No pretendas que vaya alguien a orar por ti porque te sientes mal. Toma autoridad en el nombre de Jesús, porque nosotros no estamos aquí para entretenernos. Nosotros estamos aquí para ser formados como un ejército poderoso del reino de los cielos. Nosotros no vamos a ver si podemos, sino porque Él ya venció. Nosotros solo vamos a tomar la victoria. Nosotros vamos al territorio a poner la bandera, porque ya vencimos, porque Él venció. No es vamos a ver si podemos. Él ya pudo. Él ya dijo: porque yo soy vencedor y victorioso, ustedes tienen la victoria. Vayan y plántense en el territorio. En el nombre de Jesús, dale la gloria al Señor. Por eso no podemos ser de la gente que nos enojamos por las decisiones de otro. No podemos ser gente que nuestras emociones se nos mueven, amado. ¿Cómo tú podrás mantenerte de pie cuando tengas que tomar decisiones difíciles si a ti no te gusta el orden, amado? Todo el que construye una gran obra tiene que ser gente de temple, gente de carácter, gente que no le tiembla la mano para tomar decisiones en Dios. Le guste a quien le guste. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a establecer su reino. Claro que al enemigo no le va a gustar, no le vas a pedir permiso. Tú tienes que tener el carácter, el temple para sostenerte en la raya y decir: eso aquí no. Por eso la gente que luchamos y que somos guerreros del Señor, no podemos andarnos con blanduras, amado.
tenemos que ser gente fortalecida. Eso no quiere decir que no seamos sensibles. Somos sensibles, pero somos gente de carácter, que no hace concesiones con el mundo, ni con el pecado, ni con la maldad. Porque de la maldad me sacó Dios, del mundo me sacó Dios, y del pecado me sacó Dios. Yo no puedo hacer concesiones con el pecado, porque de ahí me sacó Dios. ¿Está acá? Tome autoridad. Tome autoridad usted en su espíritu. Tome autoridad en el nombre de Jesús y ordénele al espíritu de sueño, de cansancio, que se vaya en el nombre de Jesús. Usted tiene que ser un guerrero fortalecido en el Señor. Su fortaleza viene de Cristo. Tome de la fortaleza que usted tiene a la mano, disponible para usted. ¿Qué cosa estás construyendo, amado? Sea lo que estés construyendo en tu vida, sea lo que Dios te haya dicho, el ministerio que el Señor te haya revelado, tú necesitas establecerte y cimentarte firme en la roca que es Jesús. ¿Cómo sabremos que las decisiones que tomamos y las que estamos a por tomar son las mejores para cada situación? Para esto hace falta la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabré que no son mis imaginaciones o los deseos de mi corazón? Mucha gente lucha. ¿Cómo sé que lo que yo tengo en mi corazón es de Dios o no es de Dios? Ya le di una pista. Si los sueños son más grandes que usted y usted no los puede hacer en sus fuerzas, son de Dios. Pero otra forma de saber qué es lo que usted va a hacer y cuáles son las decisiones correctas a tomar para edificar lo que Dios le ha dicho es la guianza del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es enseñarnos y revelarnos la palabra. Y para eso el Espíritu Santo fue dejado. Es para guiarnos a la verdad y para recordarnos la palabra. Ahora yo le pregunto, ¿qué palabra? La palabra de Dios. ¿Cómo usted quiere saber qué hacer y qué decisiones tomar si usted está deficiente de vitamina de Biblia? Usted va a estar perdido. Si usted le falta Biblia, está perdido. Tiene que tomar la Biblia en jarabe, tiene que tomarla en gotas, tiene que tomarla en spray, en cápsulas, tiene que tomarla en comprimidos, tiene que comerla, beberla, tiene que tener la palabra de Dios dentro de usted para que el Espíritu Santo lo pueda guiar. La gente no sabe tomar decisiones. Una de las cosas más tremendas para una persona es no saber a dónde ir y no saber qué hacer y no saber entender. Yo encuentro en el ejercicio del ministerio que lo más terrible, lo más que la gente tiene en su cabeza cuando tiene una circunstancia es: ¿qué hago? ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que más les atormenta. ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Y por qué no saben qué hacer? No saben cómo actuar, no saben qué decisiones tomar, porque les hace falta el conocimiento de la palabra. Porque si el Espíritu Santo viene a revelarnos la palabra y viene a recordarnos la palabra, si tú nunca lees la palabra ni tienes contacto con la palabra, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo? La serie de Netflix solamente, el chisme de la semana, el meme del día. Eso te va a recordar, porque estamos carentes de ella. Entonces, si no hay palabra dentro de nosotros, el Espíritu Santo queda a medias, porque no puede hacer su obra completa, que es traernos revelado a nuestro entendimiento su palabra, su consejo, su sabiduría. ¿Sí está acá? Por eso muchas personas no saben qué hacer, pero cuando tú estás orando y tú estás metido en la palabra, tú vas a recibir en tus tiempos de oración exactamente la palabra de Dios a tu mente para decirte: haz esto, eso harás y eso funcionará. Funcionará. ¿Está acá? Entonces, tengo 10%, no sé si me puedan poner un cable, Belén.
necesitamos sabiduría y prudencia. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la prudencia, amado? Encuentro que la prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado y de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez, con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida de los sentimientos y las libertades de los demás. La gente necesita sabiduría. La sabiduría te hace actuar con prudencia. La gente arrebatada nunca tomará buenas decisiones. Jamás. Por eso tú vas a ver que los jóvenes se equivocan muchísimo más que los adultos, porque ya a cierta edad tienes como deberíamos tener cierta sabiduría. Deberíamos, aunque no necesariamente, porque un joven, si es enseñado en las cosas de Dios, será un joven con sabiduría y con prudencia, que no se dejará dominar. Porque déjeme decirle que la prudencia tiene que ver con el buen sentido, con el buen juicio, tiene que ver con la templanza, la cordura, ¿sí?, el discernimiento, el aplomo y el ser precavido. Si no se tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, si tú no actúas con prudencia al ir manejando, ir conduciendo un vehículo, puedes poner en peligro tu vida y también puedes poner en peligro la vida de los demás, ¿sí o no? Por no actuar con prudencia. Y ese es solo un ejemplo. Tú puedes poner en riesgo la vida de tu familia y de otras personas por tomar malas decisiones. Por ejemplo, un divorcio. Tú estás poniendo en riesgo la vida de tu familia, el bienestar de tu familia. ¿Por qué? Por tomar decisiones impulsivas, guiadas por el enojo, la ofensa, la ira, el dolor, la decepción, etcétera. ¿Cuánto nos hará falta sabiduría y prudencia en nuestra vida? No tan solo es que Dios nos revele la palabra. A veces Dios te revela la palabra, pero hace falta sabiduría para ponerla por obra. ¿Sí o no? Porque Dios ya te dio la palabra, pero dices: ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Qué hago con esta palabra? ¿Sí está acá? Mire, el sinónimo de prudencia también se llama templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. No puede haber prudencia si no hay dominio propio. ¿Está acá? Sí, gracias. Si no hay dominio propio, por eso el Señor le dio a Salomón sabiduría. Y no tan solo le dio sabiduría, sino también dice la Escritura que le dio prudencia. Esta iglesia necesita crecer en la sabiduría y en la prudencia. Necesitamos pasar de ser una iglesia creciente, nueva, niña, joven, a ser una iglesia con sabiduría, madura y prudente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a edificar una gran obra. Lo que vamos a hacer a ir al destino 2019, amado, no va a ser un paseo, es un entrenamiento. Porque una persona no puede pretender que estudiar 5, 6, 7 años de su vida para ser un doctor en ciencias, un maestro en algo, y para poder tener éxito en la vida espiritual, tú no estudias. Ni siquiera leemos. Es incongruente, ¿no?
Como decía la hermana Ana Berta hace rato, ¿cómo quiero cambiar la imagen exterior si primero tengo que ir al interior? No se puede. Primero hay que cambiar el interior para que lo del interior se vea reflejado en el exterior. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? El propósito de la palabra de Dios es para entender sabiduría y doctrina, dice Proverbios 1:2, para conocer razones prudentes y para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Justicia, juicio y equidad son cosas distintas. Una cosa es justicia, otra cosa es juicio y otra cosa es equidad. ¿Cómo voy a saber qué es lo recto, lo correcto, lo justo, lo verdadero si lo desconozco? Si yo lo desconozco, no voy a poder tomar buenas decisiones. Jóvenes, si tú no sabes qué es lo que Dios piensa acerca de la juventud, qué es lo que Dios piensa acerca de cómo llevar tu vida de joven, tú vas a cometer muchos errores. El otro día, hablando con algunas mujeres, les decía yo, deberíamos reunirnos y hacer una reunión con jovencitas, porque déjenme decirle, jóvenes, que todos los que estamos aquí, que pasamos de 40 y 50, alguna vez fuimos jóvenes como ustedes. Tuvimos 17, 18, 19, 20 años, ¿sí o no? No hace mucho, no hace mucho. Pero ¿sabe qué? Muchas de las cosas por las cuales estamos hoy como estamos es por las malas decisiones que tomamos a la edad que tienen ustedes. Me contaba una hermana, dice, me fui de mi casa y ¿qué creen? Me fui de mi casa, me enredé con un hombre y pues resultó que ese hombre tenía dueña y yo ya estaba embarazada. Esas cosas suceden, amado. ¿Y sabe por qué? Porque los jóvenes necesitan la guianza. Por eso las autoridades de la familia, que son los padres, madres y padres, ¿dónde están los madres y padres? Necesitan la sabiduría y la prudencia del Señor para guiar a sus hijos, porque las historias tienden a repetirse. ¿Está acá? Tienden a repetirse. Entonces, ¿para qué Dios nos dio su palabra? Para que nosotros entendiéramos sabiduría y doctrina. Doctrina es enseñanza y pudiéramos tener juicios correctos, pudiéramos hacer justicia y tener un sentido de equidad conforme a Él, y pudiéramos tomar decisiones justas. Dice el verso 4, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, digan presente, inteligencia y cordura. Inteligencia y cordura. Cuando un joven dice, no, yo no voy a estudiar, yo mejor me voy a quedar así, igual voy a ser exitoso, yo me quedo así. Ajá. Ahí anda una carreta, por ahí un camión, dice, viejo que recoge no sé qué, dice, esto me pasa por no querer ir a la escuela. ¿Cuántas malas decisiones toman los jóvenes por no tener guianza y por no tener padres que los guíen, o por tener padres que los guían pero ellos no querer el consejo y la guianza? Proverbios 1:3 lo dice más bonito, dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la sabiduría? El temor a Dios. El fundamento de la sabiduría es el temor a Dios. Aquel que no teme a Dios va a hacer cualquier barbaridad. El otro día me estaba platicando un hijo mío y me decía, ¿sabe qué, mamá? Dice,
Me acabo de enterar hace tiempo de un caso de un abogado, porque generalmente ahora con tanta maldad que se ha incrementado, tanto asesinato, tanta gente que matan, y acá gente aparentemente bien trabajadora, dice, y uno siempre le echa la culpa y uno dice, bueno, es que son gente mala, gente por ahí que anda haciendo cosillas, ¿no? Y dice, y no es cierto. Dice, había un abogado que llegó con una familia, le había hecho sus trámites y le dijo, oiga, vengo a cobrar mi dinero, ya le saqué sus trámites, vengo por mi dinero. Así como no, véngase mañana le vamos a dar. Pero no le dijeron qué. Llegó el señor y entre el hombre, la mujer y el hijo como de 15 años, uno le dio de martillazos en la cabeza, otro le dio de golpes a no sé qué, y la mujer fue la que lo remató con el machete a cachitos y lo fue a aventar a un barranco. La policía se pone a investigar y resulta que agarran al chavito de 15 años, lo empiezan a apretar y que suelta toda la sopa, y que dice cómo lo habían matado. ¿Y sabe por qué lo mataron? Porque les fue a cobrar su dinero, lo que era ¿qué? Justo. ¿Y solo por qué? No le queremos pagar, punto. Nos vamos a confabular, lo matamos y aquí no pasó nada. Amado, esa es la maldad. Y a veces uno piensa, no, esa es gente. No, puede ser tu vecino, puede ser tu primo, puede ser tu tío, puede ser tu hermano. Porque la maldad se genera en el corazón del hombre, y cuando la gente no tiene temor de Dios es capaz de hacer lo que sea. No hay nadie que lo frene, no hay nadie que lo detenga. ¿Está aquí? Ahora, la fuente de la sabiduría es Dios, porque de Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No pensemos que por estudiar mucho en la universidad, doctorados y maestrías, vamos a ser muy sabios. Una cosa es el estudio y la preparación, y otra cosa es la sabiduría que viene de lo alto, y esa solo la da Dios. Solo la da Dios. Hay gente muy preparada que no tiene nada de sabiduría para llevar su vida, y por eso terminan destruidos ellos y sus familias, sus hijos, destruidos por falta de sabiduría. Porque la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Tú quieres recibir sabiduría? ¿Cuántos quieren recibir sabiduría? Menos mal. Fíjese, Proverbios 2, del 2 al 5. ¿Qué hay que hacer para recibir sabiduría? La sabiduría no te va a venir nada más así. Hay que tener una actitud para poder recibirla. Número 1, tienes que estar con oído atento a la sabiduría de Dios en su palabra. Tu oído atento para escuchar la voz. Y usted dice, ay, pues si la estoy leyendo no la escucho. No, ¿a poco no la oye usted cuando la lee? Aunque no la lea en voz alta, ¿no siente cómo entra una voz aquí cuando usted está leyendo la palabra? Dice, escucha atento la voz de la sabiduría. Dice, y si inclinares, tienes que inclinar tu corazón a la prudencia. Esto significa que para que tú puedas hallar la sabiduría, tú tienes que tener un hambre por ella, tienes que estar atento y tienes que desear abrazarla para que venga a ti. No con cualquiera. La sabiduría no llega con cualquiera. La sabiduría se da a los que la buscan y a los que la aman, a los que la procuran. Dice, y si clamares a la inteligencia. Wow. ¿Cuántos quieren ser más inteligentes aparte de sabios? Tenemos que clamar. Sí, Señor, dame sabiduría e inteligencia. Búscala. Esté tu oído atento, clama a ella, que ella venga a ti, que te abrace. Pero tú tienes que estar con un corazón y un espíritu abierto para ser más entendido.
y que la palabra te sea revelada a tu espíritu, y que el consejo y la sabiduría te den la guianza y la dirección. Tu espíritu se abra y la recibas primero en el espíritu de tu mente, y luego venga a tu mente consciente, para que finalmente se haga tangible. No sé si me estoy explicando, pero hay que amarla. Pero aquel que nunca la busca, aquel que no la atesora, aquel que no dice: Señor, yo quiero ser más sabio, yo quiero regarla menos, Padre, yo quiero ser más asertivo en mis decisiones, yo quiero verdaderamente tomar decisiones que me lleven al éxito, yo no quiero fracasar. ¿O alguien aquí quiere fracasar? Amado, nosotros necesitamos anhelar la sabiduría, la inteligencia, amar la prudencia. Y luego, como último punto, dice: si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Alguien trae Biblia? Álcenme sus Biblias. No la del celular, su Biblia. Amado, antes de que hubiera celulares en las Biblias, estaba ese libro. Y en ese libro se leía y se subraya, se colorea, se hacen anotaciones, se ponen fechas, se ponen promesas, se pone palabra, se hacen pactos. Ese es tu libro de texto. Cuando tú lo abres, Él te habla, su palabra te habla. Tenemos que buscarla como a la plata. Y dice: y si la escudriñares como a tesoros. ¿Alguien se ha encontrado una vez algo escondido? ¿Nunca? ¿Nadie? Algo escondido, y que ¿cómo lo buscas? Ay, a ver qué encuentro aquí. Ay, mira que hay esto. Ay, mira que el otro. Ay, así debes de escudriñarla, con ese espíritu, con ese deseo de encontrar tesoros escondidos en Él. En la Biblia hay tesoros escondidos que no son dados a cualquiera, sino a aquel que los desea, aquel que los busca, aquel que los anhela, aquel que constantemente está queriendo encontrar más. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Él dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quién quiere hallar el conocimiento de Dios? Amado, solamente así. Pero si nos olvidamos de guardar su palabra en nuestro corazón, entonces, si no nos olvidamos de guardar su palabra en nuestro corazón, vamos a gozar de todos estos beneficios. Número 1, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Tú quieres que el Señor te guarde siempre? Tus caminos deben ser rectos. Amado, la vida de justicia. Nosotros como hijos de Dios debemos ser gente recta, gente justa, gente sin doblez. Si nos gustaba lo chueco, enderézate, porque Dios no respalda al que camina en sendas torcidas. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y Dios nos sana, nos limpia, nos transforma, nos perdona, nuestra vida empieza a cambiar, y solito el Señor nos empieza a decir: eso ya no, hijo, tu vida se tiene que alinear. Eso ya no, porque yo no multiplico lo malo, yo no puedo traer bendición sobre lo que está malo. Amado, a veces Dios en su misericordia nos deja y nos deja y nos deja y nos da chance y nos da chance. Pero cuando te cae la voladora, después de mucho tiempo de que Dios te dio chance, amado, de verdad no nos la acabamos. Es mejor atender el consejo de Dios y la reprensión de Dios a tiempo, y no esperar, no decir: ay, pues a mí no me pasa nada, y no ando tan recto, pero no me ha pasado nada. Prueba, sigue,
Porque Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque Dios provee a los rectos de sana sabiduría. ¿A quién le va a dar sabiduría? ¿Al torcido? No, ¿para qué? Si no quiere cambiar. ¿A quién le da sabiduría? Al que anda rectamente, y a ese lo guarda, lo rodea con escudo. Él va a guardar también las veredas del juicio y va a preservar el camino de sus santos. Amado, aquellos que hacemos una gran obra no tenemos por qué tener temor. ¿Sabe por qué? Porque Él preserva el camino de sus santos, de aquellos que aman la sabiduría, que aman la prudencia, aquellos que la atesoran como a plata refinada. Dice: yo voy a estar contigo y yo te voy a guardar y yo te voy a proteger. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y buen camino. Dios nos hará entender cuál es el mejor camino. No tan solo cuál es el bueno, sino cuál es el mejor camino. Qué decisión tomar para cada circunstancia. Y aparte añadirá largura de días y años de vida, y paz nos serán aumentados. Largura de días, amado. Yo no sé cuántos quieran vivir muchos años, pero si usted dice: no, yo viejito no quiero ser, yo a los 60, concedido. Ya te escucharon arriba, amado. Pero podemos llegar a tener muchos años en bendición, en salud, en gozo, en paz, en morir en paz. Largura de días, años de vida y paz nos serán aumentados. El practicar la verdad y la misericordia nos hará tener el favor de Dios como el de la gente, y lograremos una buena reputación. El estar bien con Dios, el tener una vida de rectitud, nos hace no solo tener el favor de Dios, sino también el tener el favor de los demás, porque nosotros agradamos a Dios. Y Dios le hace que los demás estén en paz con nosotros, porque nosotros estamos en paz con Dios. Esa es una promesa. Confiemos y dependamos de la sabiduría de Dios y no de nuestro propio entendimiento. Por eso es tan importante que nosotros podamos despojarnos de nuestro criterio propio. Por eso decía la hermana Ana Berta: yo tenía mi criterio propio, yo quería encontrar a Dios a mi manera, creía en un Dios universal, un Dios genérico. Amado, Dios no es un Dios genérico. El Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso. No hay otro. No hay otro. Debajo del sol no hay otro. Como Él no hay. Dice: yo soy el Dios todopoderoso. No daré mi gloria a otro. Dice: ni mi alabanza la daré a esculturas. Lo que yo hago, dice, ¿quién lo podrá estorbar? Lo que el Señor hace, ¿quién lo puede estorbar? Nadie lo puede estorbar. Por eso cuando tú haces una gran obra para Dios, nadie podrá estorbarlo, ni Satanás podrá estorbarlo. Nada se puede interponer entre la obra de Dios, porque lo que es de Dios, lo que es del hombre, se desvanecerá. Pero lo que es de Dios, nadie lo podrá detener. ¿Está acá? Dele la gloria al Señor. Por eso dice: no seas sabio en tu propia opinión. Aunque Dios nos dé sabiduría, una de las características del ser sabio es ser humilde. Cuando una persona es sabia, es humilde. Y no tan solo eso, sino busca el consejo de otros. Porque por cuanto ya ganó sabiduría, no se confía en su propia prudencia. Y por eso el Señor dice: tú no te confíes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Dice: teme a Dios y apártate del mal.
La palabra proveerá para nosotros sabiduría, y no tan solo, sino que también infundirá salud a nuestro cuerpo y fortaleza a nuestro ser. Dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, es fortaleza a nuestros tuétanos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros por la palabra podemos ser fortalecidos en nuestro ser interior y ser sanos, si la creemos, de toda enfermedad, de todo cáncer. Porque Dios sigue obrando hoy en día, amén. Dios sigue obrando, Dios sigue sanando hoy en día. Jesús sigue haciendo milagros hoy en día. Nuestro deseo debe de ser tener salud completa y sanidad divina, y no depender de los medicamentos, amado. Ese debe de ser una de nuestras metas como iglesia, como hijos de Dios. Amén. Honra al Señor con tus bienes y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas rebosarán de buen vino. Amado, ¿sabe por qué hay mucha pobreza en el pueblo de Dios? Porque no cumple con Dios como debe de ser. Hay gente que dice: yo no doy a Dios porque no me alcanza. No, no te alcanza porque no das como le debes de dar. Porque si nosotros vamos a la palabra no hace concesiones. La palabra dice: cumple con el Señor, honra al Señor. Este pasaje ha sido uno de mis preferidos toda la vida. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán. Esa promesa se cumple y se tiene que cumplir. Joven, ¿quieres ser próspero? Honra al Señor siempre con tus bienes, no tan solo con tu boca. Hónralo con tus bienes, y el Señor te hará prosperar en todo cuanto emprendas. Mire, yo recuerdo uno de los consejos que me dio un siervo de Dios hace mucho tiempo, cuando iniciábamos el ministerio, fue este. Me dijo: no te preocupes mucho, porque las personas con las que empieza una congregación, dice, al paso del tiempo ya no sigan. Porque la gente con la que una obra se levanta no es la misma con la que una obra se consolida. Y sabe que tiene razón. Dios puede levantar una obra con alguien y ese alguien no perseverar y no ver el cumplimiento de la promesa de Dios, ni la afirmación del llamado, ni la bendición. Iglesias se levantan con un grupo de personas que al paso de los años, cuando Dios ya trae toda la bendición y toda la victoria y las establece con poder, ¿sabe qué? Ya no están. Hace mucho se fueron. ¿Y sabe por qué? No perseveraron. ¿Quiénes conquistaron? Los que llegaron después. ¿Quiénes sí vieron el cumplimiento de lo que fue profetizado? Los que llegaron después. Dios va renovando. Con cada tiempo Dios va trayendo gente nueva. Gente que sí va a amar la visión, gente que sí se va a atar al propósito, y gente que sí va a ver el cumplimiento de la promesa dada desde el principio. Eso lo he visto cumplirse. Y me dio otro consejo. Me dijo: siempre debemos de tener entendido esto. Si tú deseas ministerio, puedes anotarlo como un consejo. Aunque nosotros trabajemos por el Señor,
y nos esforcemos todo lo que nos tengamos que esforzar, la obra siempre la hace el Señor como quiere. ¿Está acá? Debemos de tener en cuenta que siempre va a haber un porcentaje mínimo de personas que, a pesar de que hagas todo lo que está dispuesto para hacerse o lo que Dios te mande, ellos no van a querer. Y no por eso nosotros debemos de frustrarnos y de amargarnos. Siempre va a haber un porcentaje de gente que no va a recibir lo que Dios tiene para ellos. Aquí la pregunta sería: ¿en qué grupo estás tú? Siempre va a haber ese pedacito, pero nosotros no debemos de fijarnos en ese pequeño porcentaje del que no va a querer. Nosotros, los ojos deben de estar puestos en la gran cantidad de gente que sí va a querer. Y no debemos de amargarnos ni de restarle valor a lo que Dios hace, porque ese pequeño porcentaje de gente no quiso. Porque Dios sigue siendo Dios. ¿Está acá? Entonces, no debemos de malgastar la sabiduría de Dios con un necio que no quiere oír. Proverbios 23:9 dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Es pérdida de tiempo hablarle a una persona que tiene un corazón necio. Dice: corrige al sabio y te amará. ¿A quién se le da la corrección? Al sabio, al que ama la sabiduría, al que ama la enseñanza, al que la busca y la atesora, al que la anhela, al que quiere cambiar, al que quiere ser diferente, al que está decidido, al que se ha entregado, al que está pagando precio. Ahí sí le llega la sabiduría. No desperdiciemos nuestras palabras ni el consejo de Dios dándoselo a la gente que no nos desea. ¿Está aquí? Uy, se me apagó. Miren, ¿quiénes son los maduros? En una iglesia no siempre los maduros son los líderes, porque los maduros tienen fruto. Número 1, tienen fruto. Número 2, son gente comprometida. Número 3, son gente que ama el consejo, ama la corrección de Dios. ¿Qué más les puedo decir de la gente madura? Ayúdenme. Es gente que ama a los perdidos y ama a la iglesia de Cristo. Ese es un hijo maduro. Un hijo maduro no es aquella persona que critica, que condena, sino aquella que se para en la brecha por la iglesia de Cristo, para hacerla crecer, para hacerla madurar, para hacerla cambiar, transformar, para ayudarla a entrar a su siguiente estación. Ese es un hijo maduro. Por eso le dije, no necesariamente en una iglesia los hijos maduros son los líderes, porque el fruto se tiene que demostrar. ¿Cómo? Con las actitudes. Las acciones son las que determinarán quiénes son los hijos maduros. Son los que toman el compromiso, son los que toman la visión, hacen suya la visión y ayudan a edificar la obra de Dios en esta tierra. ¿Por qué?
Porque en ese edificar la obra de Dios en esta tierra va la restauración de tu casa, va la restauración de tus finanzas, va la restauración de tu familia, va tu matrimonio de por medio si es que no te has casado, ¿verdad? Va la restauración de todas las cosas, de tu corazón, de tu salud, ¿verdad? De todo lo que Dios tiene preparado para ti y sobre todo de tu llamado, del cumplimiento de tu llamado y del cumplimiento de tu propósito en Dios, de tu destino profético. Entonces Dios desea levantar en todo su pueblo gente madura, gente entendida, gente que ama la sabiduría, pero no la sabiduría de los griegos, la sabiduría que viene de lo alto, de Dios. Una gran obra, amado, necesita gente entendida. Una gran obra, tú eres un edificador, todos somos edificadores. Ahora que estábamos trabajando en la cuestión de los arreglos, necesitábamos usar a veces la sierra, a veces la lija, a veces necesitábamos usar otro tipo de implementos, el martillo, ¿verdad? Los clavos, a veces el pegamento, otras veces la pintura, y así somos en la iglesia. A veces hay que darte una repellada, ¿verdad? Nada más hay una chaineadita, porque no estás mal, pero te me caíste, te me ensuciaste, te me abollaste. Hay que lijarte tantito, una pintadita, órale, síguele. Hay otros, hay que hacerles, ¿verdad? Operaciones quirúrgicas muy tremendas, ¿verdad? Hay que transformarlos todo, desbaratarlos todo, meterles mazo, desarmarlos todos, volverlos a armar y volverlos a poner en pie. Hay gente, hay que estarle dando con el martillo, dando una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y dale. Y otros hay que estarles lige y lige y lige y lige y lige para quitarles todo lo rasposo que tienen. Así es Dios con el Señor. Yo creo por eso lo mandó con el oficio de carpintero, porque representa mucho del trabajo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para poder volvernos vasos de honra para Dios. Vasos de honra. Es un trabajo extenuante, amado. ¿Sí está acá? Y necesitamos permitirle al Señor hacer ese trabajo. Se vienen tiempos. Se vienen tiempos, amado, de construir, 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 construir. Estamos construyendo. Dios te está construyendo a ti. Está trabajando en tu vida. Está edificando tu vida. Y a veces va a tener que quitar ciertos andamios que se quedaron ahí entre la colada, ¿verdad? Que ya no te sirven. Ciertos vicios a los cuales nosotros nos aferramos. ¿Por qué? Porque era lo que teníamos o era lo que conocíamos. Pero dice Dios, esto ya no te sirve, esto va para afuera. ¿Sí? Y por eso cuando la iglesia de Cristo se capacita, se entrena, ¿verdad? Y se deja guiar por el Señor, va a ser una iglesia que nadie la podrá detener. Y donde tú llegas, tú pegas. En el sentido espiritual, pegas y conquistas. Donde tú hablas, los muros caen, las fortalezas caen, los argumentos son derribados, la gente es sanada, el entendimiento se abre, las tinieblas son quitadas, y lo que antes no habían podido entender, ahora lo pueden comprender. Amén. Porque así llegamos muchos de nosotros. Muchos llegamos diciendo, qué extraña secta será esta, ¿no? Y más no sabíamos, ¿verdad?, que era Dios llamándonos. Porque solo hay un Dios y una sola su palabra, que es la Biblia. No hay más. No hay más. Y el Señor poco a poco ha ido quitando de nosotros
todo aquello que nos ataba, todo aquello que, verdad, que nos esclavizaba, y abriendo y soltando los lazos y los amarres, las coyuntas, los yugos, las cadenas, sacando de las prisiones, de las cuevas, todo nuestro entendimiento entenebrecido, quebrado, para que nosotros podamos recibir el plan de Dios para nuestra vida. Por eso te digo, viene una etapa de construcción. Y cuando Dios construye, ¿cuántos saben que cuando se construye? Hace las semanas pasadas y todavía hasta el día de ayer, esto era una zona de guerra. Ahorita usted llegó y vio bonito, pero ayer mi oficina estaba, no había un solo huequito para pasar. ¿Y dónde están las tijeras? Ay, quién sabe, yo la vi por allá, el martillo, los clavos. Era un desastre todo. Y a veces tú debes de sentirte así en tu vida, como que no le ves ni pies ni cabeza, no das pie con bola, dices, ya no sé qué soy, ya nada más siento lo tupido, no lo duro, para acá, para allá, parezco cubeta de pozo, no entiendo ni para dónde voy, ni qué voy a hacer, ni qué Dios quiere hacer conmigo. Amado, hace falta sabiduría. Hace falta amar la sabiduría, en que empecemos a pedirle a Dios: Señor, abre nuestro entendimiento, porque necesitamos entender qué quieres de nosotros. Amén. ¿Se acuerdan que el año pasado le dijimos a Dios que nos entregábamos al proceso? ¿Cuántos se acuerdan? Y es un año difícil, ¿verdad? ¿Para cuántos ha sido un año duro? Yo también le dije eso al Señor junto con todos ustedes. Y ahora estaba allá atrás. ¿Qué día llovió muy fuerte? Martes, ¿no? No, miércoles. Llovió increíblemente fuerte aquí. No sé si vieron algunos de los videos. Se inundó el jardín y el día siguiente lo chupó. O sea, como si no hubiera agua, como si nunca hubiera llovido. Y yo me puse muy contento al ver cómo llovía, porque sé que la lluvia representa cosas espirituales. Cada vez que Dios habla de descender, implica bendición. Yo descenderé a ti. Y pensando en esto, y empecé a oír ahorita otra vez las gotitas que empiezan a caer sobre la lámina. Y me dice, me dijo Dios, tú ahorita no lo puedes ver, pero yo estoy llenando los pozos y las fuentes. No se ve, pero yo lo estoy llenando. Y pronto se van a desbordar. Pronto se va a desbordar ríos de agua viva, ríos en el sequedal.
Y me dice el Señor, ¿sabes por qué la tierra se tragó todo? Porque estaba tan necesitada de agua que la absorbió todo y pareciera que no hay. Así, eso somos tú y yo. Cuando estamos tan necesitados, absorbemos todo y parece que el día siguiente no hay. Pero eso lo que quiere decir es que la lluvia tiene que volver a caer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, como dijo Elías: echen el agua en el altar y vuelven a echar, hasta que el fuego de Dios cayó del cielo, hasta que el altar se encendió. Y hoy entiendo perfectamente lo que dice la pastora y sobre todo lo que enseñó Jesús. La iglesia no es de muchos, es de pocos. La iglesia no es de las multitudes, aunque sí quiere salvar a las multitudes. La iglesia es de los pocos que encuentran la perla de gran precio. Dice que un hombre encontró una perla de gran precio. ¿Y qué hizo ese hombre? ¿Se la sabe? Vendió todo. Dice: encontré la perla, vendí todo lo que tenía. ¿Quiénes son los que encuentran la perla de gran precio? Los que dejan todo, todo, y que entienden que lo que tenían vale absolutamente nada por causa de Jesús. Yo les digo, iglesia, anímate. Dios va a desbordar los ríos sobre nosotros. Dios va a desbordar los ríos. Tú no lo estás viendo. Esta palabra no es para todos, pero es para aquellos que están tal vez desesperados, porque dicen: caray, Señor, he orado y no he visto nada, y siento que me estoy cansando. Pero dice el Señor esta mañana: tú no lo estás viendo, pero yo estoy llenando los pozos y pronto se van a desbordar en el nombre de Jesús. Amén, yo lo creo.